Bueno, muy buenas tardes. Yo me van a permitir que empiece como empiezo todas mis conferencias y los festivales, pidiendo disculpas. Pidiendo disculpas por los 25 minutos de retraso. Los flamencos tenemos que convencernos de que si es la música culta más significativa y relevante de este país, tenemos que ser también puntual en todas cuantas actividades hagamos. ¿Por qué? Porque de lo contrario, estamos maleducando a los jóvenes. Y el próximo joven que entre por estas puertas va a decir, pues claro, si esto nunca empiezan a la hora, el próximo día me planto media hora más tarde. Y vamos a entrar en una concatenación, en un desencadenamiento que no es lo justo. Bueno, pues yo me voy a tomar la licencia de que esta conferencia, que se llama Dolores Agujeta en la raíz del grito, como bien ha dicho Carlos, voy a pergeñar desde el punto de vista cronológico lo que ha ido aportando todos sus predecesores hasta llegar a ella. Y llegaré al relato, al mensaje de Dolores. Pero me van a permitir que me tome la licencia, como digo, de que esta conferencia la dedique a las balconadas del cielo, a un hombre que ha sido muy importante en Ceuta, un compromiso extraordinario con las hermandades de Ceuta y sobre todo con la Virgen de África. Y como voy a hablar de la mujer de Dolores, aprovechando que están aquí sus hijas, gracias Esperanza, gracias Lucía, también me voy a tomar otra licencia. Esperanza, por favor, el mejor homenaje que la familia le puede hacer es que tú cantes un poquito por Tanguillo. Fuerte aplauso para Esperanza. Buenas tardes a todos, mi nombre es Esperanza, soy la pequeña de la casa. He tenido la suerte de que mi padre nos ha dejado un legado muy grande siempre, entre tantas cosas de religión, militares y el flamenco sobre todo. Tanto así que mi primera palabra fue olé, porque en mi casa desde pequeña, y es verdad, se ha escuchado Antonio Mairena, la niña de los peines, mucho flamenco, pero sobre todo a su querido Chano Lobato, a ese gaditano que tanto quería. Entonces, pido disculpas a todos los profesionales del cante, que yo no canto bien ni mucho menos, pero quiero mandar este homenaje a mi padre porque siempre me la cantaba, a mí y a toda la casa, y seguro que me lo imagino por aquí con ese cuerpo grande, bailando por Tanguillo y disfrutando. Y muchísimas gracias a Manuel y a toda la tertulia por dedicárselo a mi padre. Muchísimas gracias por acabar el flamenco y hasta el día que yo me muera, el flamenco en mí perdurará como legado que me ha dejado mi padre. Perdonadme si no canto bien, lo siento muchísimo, ¿vale? Ayudarme con los padres de Rambo, que es un tanguillo. Gaditano como Chano Lobato. Y a la plaza de Abasto de esta gran población piensa el ayuntamiento de hacerle una revolución. Van a ponerle una sombrera de cristales de colores y un tento de raso verde a todos los vendedores. Al suelo ponen la alfombra y a cada cargado un sombrero de tres picos, que es su levita, que es su bastón. Y a los carniceros y recogeros van a vestirlo de terciopelo. Y a los que comen del baratillo lo vestirán de carne y membrillo. Y a los de jeringo, para que estén más elegantes, calzones cortos de seda, sombreros de copa y guantes. Y al cobrador de la renta le ponemos un pararrayo y unos zapatos dorillos, porque le duelen mucho los callos. Allá la venta ponte y estos anticuarios y esta gran cazuela que tiene más de 500 años. Dale 10.000 rubios y el casi de vale. Y esta gran cazuela que vino bastante loca. La cazuela que aquí les presento es de una sustancia que nadie conoce, fabricada en el Macedonia y el año 40 del siglo XIV. La tenía don Diego Sorullo, que era temporero de la catedral. Se lavaba los pies los domingos y luego cuando nacía la pelea, se lavaba los pies
qué generosa esperanza, que además pide hasta perdón. Mire, le voy a decir una cosa. El flamenco ya se ha explicado aquí por qué es el hecho diferencial más importante de la cultura andaluza. El flamenco es la Biblia, pero cuando se canta con el alma, es el Evangelio. Enhorabuena. Bueno, pues ahora vamos a entrar en materia. Voy a explicarlo ya de lo que bajo mi punto de vista como analista considero que es Dolores y lo que representa. Con la presencia de Dolores Agujeta en la tertulia flamenca de Ceuta, nos situamos ante la problemática de las mujeres flamencas que han sido el centro de la polémica histórica, pero además también porque se trata de reivindicar cómo la mujer ha contribuido con su trabajo a impulsar un proyecto de futuro libre de prejuicios y de discriminación por razón de sexo. Asuntos estos que suelen obviar los flamencólogos cuando, aún en el siglo XXI, se presentan de soslayo o desilvanados, sobre todo en el seno familiar, donde a las mujeres se le han asignado roles y estereotipos de género que perpetúan la desigualdad. En el mundo laboral, por el contrario, y ahora voy a desmentir a los flamencólogos, no han sufrido mayor discriminación que el hombre. Y si hoy doblan en contratos a los hombres, antaño sentaron plaza. Repárese, si no, la historia del baile. Carmencita, que no se suele nombrar, fue grabada en 1894 por el kinetoscopio de Thomas Alva Edison, como la más importante bailaora del último tercio del siglo XIX en los Estados Unidos. La historia del cante, recuerden que en 1850 aparece el término guillabaora como sinónimo de mujer flamenca, o por ejemplo la historia de la guitarra, como lo evidencia el almeriense Soria Iribarne, que fundó, este señor se sitúa entre la segunda mitad del XIX y primer tercio del XX. Este señor fundó una orquesta de guitarra solamente formada por señoritas, eran 12 señoritas, con las que además hizo gira por Puerto Rico, Cuba y las demás Antillas. Con todo, se persiste hoy en día en el flamenco contemporáneo en la idea de un feminismo en el género que entendemos menos de vocación que lo que pueda tener de militancia publicitaria, sobre todo en un tiempo en que la mujer gana con creces la batalla en las programaciones. Lo que antecede no refuta el que la tertulia flamenca de Ceuta brinde tan merecido reconocimiento a Dolores, sino que lo potencia, dado que la eficacia de los hondos no es hacer desaparecer los recuerdos, sino morir en el intento de situar el cante de mujer en la raíz del grito. Y me explico. Nuestra protagonista nació en el entorno de una familia gitana de la Baja Andalucía y en un tiempo que nos remite a un contexto sociocultural de la dominación masculina, donde había visión mítica del mundo arraigada en la relación arbitraria de dominación de los hombres sobre las mujeres, y donde el cante solía ser proverbialmente un asunto de hombres, de aquí muy pocas mujeres, salvo algunas dotadas de un talento excepcional, llegaban a dar una visión centrada en el color y variedad de la línea melódica, como en el modelo que establecerían. Fue así como las mujeres lograron imponerse como cantadoras profesionales frente a quienes no se decantaban porque lo hicieran públicamente para convertirse en artistas. Yo, que me he criado entre familias gitanas, les tengo que decir que hay que considerar en tal sentido que las fiestas familiares de entonces se reservaba a la mujer sobre todo la faceta del baile, donde asumía un papel esencial al destacar en los estilos festeros a través de la femineidad, lo que conllevaba la división del lenguaje flamenco en el seno de la familia gitana. Y por más que en la búsqueda de la creación estética tanto unos como otros han alumbrado desde el siglo XIX con el mismo candil para gloria de los hondos, suele ser así hasta que surge el nombre de una mujer gitana que por su excepcional ingenio llegó a imponerse entre los cantaores. Y me refiero a Pastora María Pavón Cruz, la niña de los peines. Bajo mi punto de vista, la más completa de todos los tiempos. Y ahí está mi estudio, entre otros muchos, ¿no?, que se ha hecho desde su discografía. Y es la que va a asentar definitivamente el papel de la mujer como figura del cante durante su carrera artística. El legado inestimable de Pastora, ella la tenemos que situar en este legado entre 1910 y 1950, fue determinante para comprender la presencia de nuestra protagonista.
ya que se constata la afirmación de la mujer como figura artística del cante, gesta que se produce gracias a la conjugación de dos factores que no se habían reunido antes de principios del siglo XX. Una cantaora de excelencia, por un lado, y por otro, una amplia difusión de los hondos a través de los medios de comunicación, que a la postre acabó de sacar al flamenco de la estigmatización social hasta legitimar la condición artística de la mujer cantaora. En ese contexto sitúo y cimento la acción artística de nuestra protagonista, de Dolores, mujer que destaca por las vivencias familiares. Bajar tono, hoy no me despisto, es cuestión de hacerlo 360 grados, en las que los sones y formas conforman la banda sonora de su vida, además de disfrutar en la búsqueda de la creación estética como buena luminaria capaz de alumbrar con el candil de su expresión los aportes de la mujer cantaora. Dolores es del jerezano barrio de La Plazuela, nieta del viejo Agujeta, al que escuché en un sinfín de ocasiones, heredero, ahora contaré alguna anécdota, ya se lo contaba a ella, de los cantes de Manuel Torres, de Carapiera, de Diego el Marrurro y de tío José de Paula, e hija de Manuel Agujeta, con quien tengo una foto, miren qué curioso, cantándome por sigrilla además, cuando yo tenía 13 años de edad. Era el cantaor Manuel que se desangraba dándole gañafones a las melodías, e hija también de la linense Josefa Bermúdez, siendo la tercera de los 5 hijos de la pareja, tal que Manuel, Antonio, Dolores, Ana y Diego. Pero el linaje continúa con los hijos de Dolores, Virginia, bailaora, y Antonio Agujeta, Agujeta chico, que canta y toca la guitarra y ahora el piano, y además más que bien. A este respecto, la ascendencia de nuestra protagonista da forma a su identidad y su desarrollo personal. Por línea paterna, nieta de Manuel de los Santos Gallardo, Agujeta el Viejo, y de la roteña Ana Pastor Monje, y por tanto bisnieta del jerezano de la calle Asebuche, Tomás de los Santos Gallardo, y de la portuense María Gallardo Suárez, hermana de José Gallardo Suárez, es decir, del Chalao, que al contraer matrimonio con Pilar Loreto Fernández brota la rama de los Garbanzos y los Mijitas. Para que observen ustedes lo que han aportado esta familia y toda su casta a este patrimonio de cultura andaluza. Pero sin perder el hilo del bisabuelo de Dolores, Tomás de los Santos, este fue el primer jerezano de la saga, y junto a su mujer María Gallardo fueron los padres de Agujeta el Viejo, pero también de Carmen, Diego, Domingo Rubici y el Chalao. Pues bien, en este punto no puedo obviar a otro buen amigo en el recuerdo, y me refiero a Diego de los Santos Bermúdez, conocido para la historia de los cabales como Diego Rubici. Me parece que la última actuación que tuvo, hice yo la crítica, porque entonces yo era muy dado ahí a los jueves y a los viernes flamencos de Jerez. Ya voy menos porque me aburro, la verdad. Y por prescripción facultativa, mi cuerpo no está para aburrirse. Bien, Diego Rubici era sobrino del Chalao y Agujeta el Viejo, primo hermano de Manuel Agujeta y de Gitanillo de Bronce, del que no suele hablar nadie de él, Miguel Pastor, e hijo de Domingo de los Santos Pastor, conocido como Domingo Rubici, aquel que además, porque es una familia de creadores, de Domingo Rubici se suele hablar poco, y este personaje creó dos estilos de bulerías que además fueron popularizadas por su sobrino, por Manuel Agujeta. Una es con la letra de Yo me voy con mi madre Manuela y la otra es la china que yo tenía, para que los aficionados la identifiquen. Y que además alcanzó relieve en cantes tan complejos como la sigrilla, las soleares y los martinetes. Esos cantes principalmente se desenvolvió en el corpus musical, en la garganta del recordado Diego Rubici. Yo siempre lo llamé a Diego cantaor de cantaores, porque cuando se dejaba escoltar por la guitarra de su hijo Domingo Rubici, que está hoy aquí, o de Parrilla, de Jerez, en la Gloria, dejaba esa inaudita ranciedad que hay que imprimir a la soleá, al martinete, a la sigrilla, a la bulería, como lo dejó confirmado en obras discográficas que hoy son incunables para los coleccionistas. Y para enmarcar la familia tan prolífica de Dolores, no puedo dejar de dedicar unas líneas a su padre Manuel, que antes de morir, por cierto que el próximo mes de diciembre se cumplirá 10 años, me pidió de manera insistente, me llamaba Martín,
para que fuese, para estar unos días reordenando y escribiendo sus memorias. Pero debido al avance de su enfermedad, como así se publicó en su día, no pude llevar a cabo el objetivo que quería Manuel conmigo y se quedó en la memoria precisamente el deseo del amigo y cantador. Bien, Manuel de los Santos Pastor Agujeta, tengo que explicar esto porque es que si no, no se entiende el mensaje de Dolores. Manuel fue criado en Rota y heredó de su padre, Agujeta el Viejo. Le he contado a Dolores cuando iba a Écija, y el padre igual, ¿no? Pero el abuelo a mí me llamó la atención cuando lo conocí en casa de Curro Torres, de tu amiga Valle, Dolores, de tu amiga Valle. Eso es. Dormía debajo de la cama. Y cuando tomábamos todo el café con leche en un vaso, a él le encantaba, ¿os acordáis de la lata de leche condensada? Ahí se tomaba el café con leche. Después, bueno, ya empezaba la jornada y todo el día con Curro Torres, tenía caballo en su casa Curro Torres, y cuando ya empezaban las copitas de por la tarde y se ponía a cantar, yo lo he dicho a Dolores, yo no he escuchado a nadie cantar por Manuel Torres mejor que Agujeta el Viejo, a nadie. Y mi amigo Pepe sabe que yo he escuchado a mucha gente, he escuchado hasta lo que no debo, porque también tengo una guía de tonto que está también para marcarlo, y además ganando dinero. Oh. Bueno, pues dicho esto, había que meterle la lechuga porque si no, de la gente va a hablar de datos que está dando. Pues bien, Manuel, digo que fue criado en Rota, heredó de su padre los cantes viejos, estos estilos, heredó también el sobrenombre artístico, apodo que, por cierto, se ha debatido tanto sobre el nombre, el apodo del remoquete de Agujeta, que bajo mi punto de vista no se originó porque fuera guardaaguja, sino por dedicarse a recoger la carboncilla en el cambio de aguja. Y esto, puede haber gente que opine lo contrario, pero es que esto lo contaba el propio Agujeta Viejo, y lo tengo grabado. Así que los flamencólogos, lo siento por ello, van a tener que tirar la teoría y copiar la mía. Manuel Agujeta, padre de Dolores, se dio a conocer de la mano de Manuel Morao en los Jueves Flamencos, para más tarde obtener un primer premio en Mairena del Alcor, y aquello rompió los moldes, y alcanzar fama a partir sobre todo del año 70, cuando sacó un disco Viejo Cantejondo con mi compadre Manolo Sanlúcar. Manolo me contaba la historia de aquellas grabaciones que se hacían en Madrid, ¿no? Y todos los artistas, como eran todos tan singulares, eran todos distintos, porque tenían personalidad. Y no como decía Juanito Valderrama, ¿no? Algunos no tienen ni para un sello de correo. Es importante la frase. Bien, Manuel Agujeta es de los cantadores llamados con duende, que nos dejó el día de Navidad y a la ciudad de los gitanos lo dejó prácticamente, ciudad de los gitanos, parafraseando a García Lorca, ¿no? Sobre Jerez, sin uno de sus más representativos baluartes. Y Manuel fue para mí el modelo axiomático de primitismo gitano y el artista que no necesitó de montajes espectaculares, ni grandes auditorios, ni subvenciones millonarias para reclamar el ser oído, toda vez que se trataba de un flamenco que por lo general solía situar al espectador ante el mismísimo Valle del Escalofrío. A los 76 años de edad nos dejó la voz que defendió hasta sus últimos días el clasicismo del cante, como aquello que es digno de imitar. De ahí que alzara la bandera de un ideal continuo de lo que el gitano tenía que lograr desde su discurso expresivo, hacerlo con énfasis, con personalidad y sobre todo aportando la genialidad artística. Su vida la desangró dándole gañafones, como digo, hoy inexistentes a la soleá a ritmo, la soleá, la sigrilla, los tientos y los fandangos, cantes que acogía como si evidenciara que la inmutabilidad de lo heredado es un principio obsesivo e irrenunciable. De ahí que haya sido un referente para jóvenes. Me decía Dolores hace un rato, ahora es cuando se están enterando quién era mi padre. Claro que sí. Vivimos en el mundo de los olvidos, cuidado, y en el mundo de la mala memoria. Por eso hay tanto analfabetismo en el flamenco, que es lamentable. Menos mal que ya se está apareciendo y enchachando la formación académica, que eso es importante. Bueno, y de los hombres que no tuvieron la oportunidad de disfrutar de su hondura, qué pena, porque aquellos años, el decenio de los 70 del pasado siglo, conformaron lo que para mí es la época de oro del flamenco. Bien, con el adiós de Manuel de Agujeta de Jerez, yo creo que la veracidad del cante perdió cobijo, sin duda. Pero también Jerez
dilapidó su condición de canon artístico universal. La escuela jerezana creo que se quedó sin agujeta, que es como quedarse sin la musculatura. Pero la fortaleza familiar, afortunadamente, continúa, porque descrito todo este panorama de los antecesores de nuestra protagonista, Dolores creo que representa la voz que estremece y desgarra. Ora por Siguirillas y Martinete, ora por soleá, bulería, tientos o fandango, como viene manifestando desde su presentación oficial en la Peña del Garbanzo allá por noviembre de 1991. Nuestra cantadora dispone de una expresión lastimera e hiriente. Quiero decir que no van a encontrar ustedes en ella el cantador o la cantadora. Dice, voy, buenas noches, voy a empezar cantando por granaína y te da tiempo en el festival de comerte 3 bocadillos y todavía no termina la granaína. No ha terminado, sí. Y digo que, por eso es que la defino como una expresión hiriente. Es muy afín al carácter temperamental de la tipología de su repertorio y le confiere a los estilos un ímpetu tan intenso que no cesa en ellos hasta no extraer su más granado fruto. Es entonces cuando el espectador, entienda o no entienda, eso es lo de menos, cae en la cuenta de cómo recrear la verdad desnuda de los cantes heredados sin más aditamento que la fuerte personalidad propia y los claroscuros de su voz. En 2001 Dolores sacó a la luz Hija del Duende, su debut discográfico, al que seguirían uno compartido con Juana del Pipa y Tomasa la Macanita. Se llamó Mujeres, terminado en Z. Este disco me parece que es de 2009. Disco que además fue reconocido un año después por la crítica y de nuevo otro en solitario, Agujeta Cantaora, este ya es de 2016, que es una muestra de lo que sabe hacer, es decir, el cante que lleva en los genes. De ahí que represente, bajo mi opinión, el ardor expresivo de los gitanos, la vehemencia a la hora de arrojar los tercios al aire, pero también la focosidad en las tonalidades altas. ¿Qué quiero decir con esto? El cante que vamos a escuchar a continuación no es el cante aprendido. No sé si estará bien, mal o regular, pero lo que sí sé es que va a ser Dolores Agujeta. Y eso es importantísimo, eso es fundamental, para los que gustan el jamón y no la mortadela, que por eso hay tanto colesterol, ¿verdad? Bien. Dolores Agujeta, en tal sentido, va a ser la protagonista hoy, como bien ha explicado Carlos Vargas, en la tertulia flamenca de Ceuta, y además, cuando faltan 53 días para cumplir el 56 aniversario del adiós de Pastora María Pamón Cruz, la niña de los peines, que creo que es el símbolo del triunfo de la mujer en un género donde, como en otros órdenes de la vida, históricamente y por razones sociales, que no por discriminación, el predominio ha correspondido al hombre. Era oportuno, por tanto, colocar frente a frente a la mujer ante el espejo de la historia, esto es, a quien ha de encontrar su propia voz. Se muestra ligada a la herencia familiar, una voz del rosal del cante gitano, que si está en la raíz del grito, de ahí el título de la conferencia, es porque viene a Ceuta para incendiar las melodías a medida que se vayan corporizando en su garganta, que cuando busca la hoguera para quemarse en ella es porque viene dispuesta a regresar a la fuente de la que tanto bebió. Así que muchas gracias. Y las palmas para Dolores.